Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo especial para ti y espero que te quedes con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que tiene a muchos de ustedes preguntándose y especulando. Vamos a desvelar, o al menos intentarlo, el gran secreto de Atay y Sereni. Sí, han escuchado bien. Esa pareja icónica, esos nombres que resuenan en el mundo del entretenimiento turco y más allá, ¿qué es lo que ocultan de su amor? Prepárense porque vamos a poner nuestros binoculares de la curiosidad y a investigar a fondo. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que aman. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Atay Ulusoy y Sereni Sarıkaya siempre ha sido un imán para la prensa y los fans. Ambos son dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía, con carreras meteóricas y una legión de seguidores que los adoran. Desde que sus caminos se cruzaron primero en la pantalla y luego, al parecer, en la vida real, la especulación no ha cesado. ¿Es solo una amistad? ¿Hay algo más? Y si lo hay, ¿por qué tanto misterio? Ese es precisamente el corazón de nuestro vídeo de hoy. Vamos a repasar lo que se sabe, lo que se rumorea y las pistas que hemos recogido para intentar descifrar qué es lo que Atay y Sereni podrían estar ocultando sobre su amor. Recordemos que la primera vez que vimos esta química en pantalla fue en la aclamada serie Medcezir. Para quienes no la conozcan, esta serie fue un verdadero fenómeno, una adaptación moderna de DOC que capturó la imaginación de millones. Y en el centro de todo estaban Yaman y Mira, interpretados magistralmente por Atay y Sereni. La conexión entre sus personajes era palpable, eléctrica, y muchos de nosotros, como espectadores, comenzamos a preguntarnos si esa chispa iba más allá de la ficción. Y parece que no éramos los únicos. A menudo, la línea entre la actuación y la vida real se difumina, especialmente cuando dos personas tan talentosas y carismáticas comparten tantos momentos juntos. Después de Medcezir, sus vidas profesionales siguieron caminos exitosos, pero los rumores de que su relación había continuado, o incluso que había evolucionado, nunca desaparecieron del todo. Hemos visto fotografías esporádicas, avistamientos en lugares públicos, pero nada concluyente, nada que confirmara o negara explícitamente su vínculo amoroso. Y es ahí donde reside el misterio. ¿Por qué tanto recelo? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Una de las razones más plausibles es la protección de su privacidad. Ambos son figuras públicas de altísimo perfil, y una relación confirmada les expondría a un escrutinio público aún mayor. Quizás quieren mantener esa parte de sus vidas lo más personal posible, lejos de los flashes y de las opiniones externas. Otra posibilidad es que estén siguiendo un camino más discreto debido a las presiones de la industria. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se ven afectadas por la exposición y las expectativas. Tal vez han decidido proteger su vínculo de estas presiones externas, permitiendo que florezca de manera orgánica y privada. No sería la primera vez que vemos a celebridades optando por mantener sus relaciones lejos del ojo público hasta que se sientan completamente seguras. Además, no podemos olvidar la naturaleza de la fama en Turquía. Los actores y actrices a menudo son vistos como figuras casi perfectas, y cualquier imperfección o vulnerabilidad puede ser amplificada. Quizás esta discreción es una estrategia para mantener su imagen pública intacta, enfocada en su arte y no en su vida privada. Hemos rastreado algunas de las supuestas pistas que la prensa turca y los fans más dedicados han recogido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se ha rumoreado que comparten amigos en común y que han sido vistos en reuniones privadas con estos amigos. También hay quienes señalan coincidencias en sus historias de Instagram o en las menciones a través de terceros. Pero seamos honestos, en la era de las redes sociales, estas pistas pueden ser interpretadas de muchas maneras. Un me gusta puede significar apoyo, una foto en el mismo lugar puede ser casualidad. Lo que sí parece claro es que, ya sea una amistad profunda o algo más, la conexión entre Atay y Sereni es innegable. Y aquí es donde entra la parte de ocultar. Si están ocultando algo, ¿es porque no quieren que lo sepamos, o porque quieren protegernos de algo? Es una pregunta interesante. Quizás no se trata de esconder algo negativo, sino de proteger la pureza de su relación de la vorágine mediática.
Piénsenlo, cuando una relación se anuncia públicamente, a menudo se convierte en un tema de debate, de aprobación o desaprobación, de expectativas. Quizás ellos simplemente quieren disfrutar de su amor sin esa presión, sin tener que cumplir con las expectativas de millones de personas. Hemos visto a Atay involucrado en proyectos internacionales y a Serenei consolidando su estatus como una de las actrices más influyentes de su generación. Sus carreras están en un punto álgido, y tal vez la discreción sobre su vida personal les permite concentrarse mejor en su desarrollo profesional, sin distracciones innecesarias. Es un equilibrio difícil de encontrar para cualquier persona, pero para las superestrellas como ellos, es un desafío aún mayor. Una posible razón para el secretismo podría ser la gestión de la imagen de sus fans. Ambos tienen bases de fans muy leales y apasionadas, y una relación confirmada podría generar reacciones diversas. Algunos fans lo celebrarían, otros podrían sentirse decepcionados o incluso posesivos. Mantener la relación en privado podría ser una forma de gestionar estas emociones y evitar posibles controversias. Pero, ¿qué podemos decir con certeza? Lo que sí sabemos es que Atay y Serenei se respetan mutuamente, colaboraron de manera brillante en el pasado, y hasta donde sabemos, no han tenido declaraciones públicas negativas el uno sobre el otro. Esto sugiere un nivel de profesionalismo y, tal vez, de afecto genuino, independientemente de la naturaleza exacta de su relación. Otro ángulo a considerar es la posibilidad de que estén construyendo algo sólido y duradero. A veces las relaciones más fuertes son aquellas que se construyen en privado, lejos de las miradas indiscretas, permitiendo que los sentimientos maduren y se fortalezcan sin la interferencia externa. Tal vez este secretismo es simplemente una fase, y en el futuro, cuando se sientan listos, compartirán más detalles con el mundo. O tal vez simplemente prefieren que su vida privada siga siendo eso, privada. Analicemos la diferencia entre ocultar y no revelar. Ocultar a menudo tiene una connotación negativa, como si estuvieran haciendo algo malo. Pero en este caso, es más probable que sea una decisión consciente de no revelar detalles, de mantener su vida personal separada de su vida pública. No es que estén escondiendo un secreto oscuro, sino que están eligiendo la discreción. Podemos especular hasta el infinito, pero la verdad solo la tienen ellos. Lo que sí podemos concluir es que la intriga en torno a su relación solo aumenta su atractivo. El misterio mantiene viva la conversación, la especulación y el interés. Y quizás, solo quizás, eso es exactamente lo que quieren. Que hablemos de su talento, de su trabajo, y que su vida personal sea un pequeño oasis de tranquilidad en medio del torbellino de la fama. Para resumir, hemos explorado las posibles razones detrás del secretismo en la relación de Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya. Desde la protección de su privacidad, las presiones de la industria, la gestión de la imagen de sus fans, hasta la construcción de un vínculo sólido y duradero. Hemos analizado las pistas esporádicas y las especulaciones, pero lo más importante es recordar que la verdadera naturaleza de su relación es algo que solo ellos conocen. Lo que sí es innegable es la admiración que generan como profesionales y la química que comparten, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje de especulación y análisis sobre el secreto de Atay y Serenei. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que un rumor? ¿Por qué creen que mantienen su relación tan privada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.